Gustavo hizo su doctorado en física en la Universidad de Buenos Aires bajo la asesoría de Rubén Contreras. Hizo 2 años de postdoc en la Universidad de Odense bajo la asesoría de Jens Oddershead. Es un profesor de la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina, miembro de la carrera de investigador del Consejo de Ciencias de Argentina, fellow de la Royal Society of Chemistry, es miembro de la sociedad ISTCP, es director del Instituto IMIT de Argentina, director de carrera del doctorado en física de la Universidad de Corrientes, ha sido profesor visitante en un buen número de universidades, ha dirigido 10 tesis doctorales y actualmente dirige 6 tesis. Es un autor bastante prolífico, tiene más de 80 publicaciones en revistas de alto impacto, 4 capítulos de libro, en fin, una celebridad de la química teórica en Latinoamérica. Entonces, nos va a hablar sobre entrelazamiento, relatividad y electrodinámica cuántica en propiedades moleculares de respuesta a campos magnéticos. Adelante, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias, Albeiro. Muchas gracias por participar de este seminario. Para mí es una gran alegría compartir con todos este desafío que tenemos, digamos, de relacionarnos en una comunidad latinoamericana que evidentemente está creciendo. Yo lo que pretendo mostrarles hoy es alguna de los trabajos que hemos estado haciendo durante los últimos años en el grupo que dirijo, pero partiré de una primera parte que tiene que ver con algo de el camino recorrido, algo de la parte formal. Lo voy a hacer, lo hago cada vez que puedo, cada vez que tengo una oportunidad, en particular en Latinoamérica, porque quienes hacen o quienes hacemos química cuántica relativista somos muy poco todavía. El área de relatividad aplicado a la química cuántica o a la química teórica todavía no ha terminado de arrancar completamente, somos muy pocos grupos en Latinoamérica, entonces me parece importante mencionarlo. Asumo que la mayoría no ha escuchado hablar de relatividad en química teórica, y entonces hay algunos aspectos que vale la pena mencionarlo, aunque sea para entusiasmarlos, y sabiendo que hay muchos estudiantes, muchas veces en estas reuniones me interesa transmitirles esa inquietud. Y luego contaré algo de propagadores de polarización, que también es una herramienta muy poco conocida, que ha sido desarrollada en particular por escandinavos y por la escuela de Levin en la Universidad de Florida, pero que no ha tenido mucho desarrollo en la química teórica en los últimos años, y también en la relatividad, aunque en la relatividad ha tenido un poco más de desarrollo a partir de lo que hemos hecho con Jens Oddershead en mi postdoc en Dinamarca en el 92-94. Y les contaré, depende del tiempo que tengamos, la profundidad de estos 3 aspectos que tienen que ver con relatividad, algunas aplicaciones de la relatividad, en particular algo que hemos hecho con el grupo de Albeiro, que hemos publicado en el 2016, y estamos trabajando actualmente a partir de eso, con muchas buenas expectativas, algo que tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Esto es muy novedoso, aplicado a la regla de Karplus, que es algo que tiene que ver con la resonancia magnética nuclear, en particular el acoplamiento entre pines nucleares, y algo de electrodinámica cuántica o efectos de QED en propiedades magnéticas, que empieza a ser un tema cada vez más de interés, digamos, en la comunidad. Entonces, en mi carrera, digamos, he trabajado mucho en los 2 aspectos, tanto el desarrollo de formalismos, que tiene que ver con teorías y modelos, en el ámbito primero no relativista y luego el relativista. Desde estos últimos años, 20 años he trabajado en desarrollo de modelos y teorías que se aplican en relatividad y en QED. Y luego aplicaciones a propiedades de respuesta, que en principio fueron exclusivamente las de los parámetros espectroscópicos de la resonancia magnética, J y sigma, pero luego se ampliaron en los últimos 5 años, más o menos 6 años, a parámetros de espín rotacionales, magnetizabilidad, G-tensor rotacional, etc. O sea, se ha ido abriendo el grupo y me interesa estos otros parámetros. Así que, en principio, les voy a contar algo de la parte formal, pero aquí, como seguramente muchos de ustedes saben,
Gabriel Merino y otros, digamos, han editado un número en la International Journal of Quantum Chemistry sobre química teórica en Latinoamérica, y ahí hemos puesto un review sobre el trabajo de mi grupo. Y aquí les muestro un poco. El grupo nació a partir del trabajo doctoral con el doctor Rubén Contreras, un hombre que debo mencionarlo, ha hecho muchísimo para abrir la ciencia de Argentina, que estaba muy concentrada en la zona central, hacia las zonas menos desarrolladas. Yo vivo en una región cercana a esta ciudad de Corrientes, que en ese tiempo prácticamente no tenía química teórica, ni física teórica tampoco, y Rubén ha sido una de las personas que ha sido como el que ha impulsado esos desarrollos a partir de mi tesis doctoral, seguramente, y la de otros. Y entonces, bueno, aquí a la izquierda aparecen una cantidad de desarrollos que están relacionados con lo que hemos tomado de Buenos Aires, y aquí a la derecha están una cantidad de desarrollos que surgen a partir de lo desarrollado en Corrientes. Realmente aquí hay una complementariedad muy fuerte. Hemos aprendido mucho, tenemos grupos compartidos actualmente, discípulos de Rubén con los míos, y algo que se ha ido abriendo, que hay un grupo grande en este momento en Corrientes, y diría que también en cuanto a lo que es la química teórica relativista se ha abierto a otras relaciones como las que tenemos ya consolidadas con el grupo de Albeiro, pero que también existen otros grupos, como el de Ramiro Arratia Pérez en Santiago de Chile, la Universidad de Bello, pero que de propiedades magnéticas, digamos, se ha concentrado fundamentalmente en Argentina, entre estas dos ciudades que tienen sus propias universidades. Lo que me interesa en el principio contarles es por qué la química cuántica relativista demoró tanto en desarrollarse. Fíjense, en los primeros 5 años, prácticamente tenemos el desarrollo de las ecuaciones, tanto de la cuántica, tanto a nivel no relativista, con las ecuaciones de Heisenberg y Schrödinger, como a nivel relativista, la de Dirac. En el 29 ya teníamos prácticamente lo que luego se conoció como teoría de campos. Aquí estaba en el 29 ya explícito, digamos, la posibilidad de que existieran partículas y antipartículas. A 4 años de la publicación de Heisenberg y Schrödinger ya tendríamos también la de Dirac, pero aquí hay un aspecto que se señala y que se menciona como una gran dificultad que tiene que ver con la resolución de las ecuaciones, que son muy complejas, y que eran muy complejas para resolverlas, pero no eran solamente las ecuaciones muy complejas, sino los conceptos que estaban involucrados en esas ecuaciones que hicieron a que la relatividad demorara mucho tiempo en desarrollarse. Y quiero contar la ecuación de Dirac, que es la correspondiente a la de Schrödinger para una partícula. Fíjense, tiene esta característica, es lineal en el tiempo, es lineal en la variación temporal, en la variación espacial. Aquí hay una variación espacial con P, pero aquí aparece un hamiltoniano que es muy extraño. Alfa escalar P más beta ms cuadrado, este es un hamiltoniano de 4×4, y aparecen expresiones de este tipo donde las alfa y las beta son las matrices de Dirac, que son matrices de 4×4. Por tanto, se produce una función de onda que es una función de onda de 4 componentes, pasamos de 1 a 4 componentes, las psi1 y psi2 son componentes grandes, y la 3-4 son componentes pequeñas cuando hablamos de estados electrónicos. Si hablamos de estados positrónicos o electrónicos de energía negativa, se invierte la relación. Y al resolver la ecuación de Dirac aparecen entonces estados de energía positiva y estados de energía negativa. La aparición de estos estados de energía negativa ha sido revolucionaria en la física, pero también y fuertemente en la química, porque ¿cómo interpretar estos estados de energía electrónica negativa? En la química, mucho más que en la física, uno está acostumbrado a trabajar con estados electrónicos de energía positiva, y estos estados no son considerados. En general, lo que se hace en la química teórica, me adelanto un poco, pero vale la pena hacerlo, es proyectar estos estados o los elementos matriciales de estos estados sobre los estados de energía positiva para trabajar exclusivamente con estados de energía positiva, y esto es lo que se refiere a métodos de 2 componentes. Cuando hablamos con estos estados de energía positiva y negativa,
hablamos de estados de 4 componentes. Cuando hablamos de estados de 2 componentes o de una componente, se refiere a una proyección de estos estados o de las contribuciones de estos estados sobre los estados de energía positiva. Aquí esto es algo relativamente conocido. Tanto el momento angular orbital como el spin ya no es un buen número cuántico, no conmutan con los hamiltonianos de Dirac, entonces no se los puede medir individualmente, pero sí como un momento angular completo, que es el J, y si uno mira la velocidad, por ejemplo, el vector velocidad en una partícula libre, el vector velocidad se refiere o se expresa como c por alfa, donde alfa es un número que puede valer más o menos 1, y por tanto la velocidad de una partícula de Dirac, digamos, libre, se mueve instantáneamente a la velocidad de la luz. Y por otro lado, un dato interesante es que la velocidad ya no es una constante de movimiento, ni siquiera para una partícula libre. Cuando hablamos de muchos electrones, la dificultad aparece cuando uno quiere expresar el hamiltoniano. El hamiltoniano es un sistema de n partículas, es un hamiltoniano que no se puede expresar exactamente, es decir, no se lo puede expresar como un invariante de Lorentz, y por tanto la ecuación de Dirac no es covariante de Lorentz, y entonces hay que hacer aproximaciones. Y al hacer esas aproximaciones, la primera la hizo Berta Swirles en el año 35, que es una aproximación que hoy se utiliza actualmente y que establece que la ecuación de Dirac independiente del tiempo tiene esta forma, la forma usual, que nosotros conocemos en la cuántica no relativista, y fíjese, este hamiltoniano tiene una parte de partículas independientes más una parte que tiene que ver con la interacción de partículas, que la de Coulomb, y esto es una aproximación, esto no es el hamiltoniano exacto, sino es una aproximación al hamiltoniano exacto. Cuán aproximado es aún no lo sabemos. Pero aquí hemos agregado solamente Coulomb y se pueden agregar otros términos como la interacción de Bragg, por ejemplo. Entonces, entre lo que podríamos decir que son debilidades o medianamente debilidades, es el hecho de que no tenemos un hamiltoniano exacto conocido, no lo podemos conocer, y entonces lo aproximamos de esta manera como te lo mencioné antes. Y por ejemplo, existen operadores que son importantes para el caso de propiedades de respuesta, que tienen que ver con el momento angular orbital, L sobre R al cubo. Este operador, en el régimen no relativista, se escribe de esta manera, alfa vectorial R sobre R al cubo, en el régimen relativista. Diré luego esta consideración en poco de detalle qué quiere decir esto. Por ejemplo, tenemos que los efectos relativistas que nosotros incorporamos en propiedades magnéticas pueden llegar a ser más del 100%, una contribución mayor al 100% respecto a los valores no relativistas. Y lo hacemos normalmente usando teoría de perturbaciones. Entonces, debemos pensar que la teoría de perturbaciones que estamos usando, en este caso debemos movernos con cuidado porque una corrección del 100% nos hace preguntarnos si es válida la teoría de perturbaciones. Por otro lado, conviene tener presente que vamos a trabajar, por el hecho de no conocer el hamiltoniano exacto, vamos a trabajar en una aproximación que en lugar de ser top-down, que es la que normalmente usamos en el régimen no relativista, es top-down, partimos de un hamiltoniano exacto, lo vamos a hacer bottom-up, de abajo para arriba, porque vamos a ir a partir de hamiltonianos aproximados, incorporarles nuevas aproximaciones que nos van a ir conduciendo a un hamiltoniano mejorado, más cercano al exacto, pero siempre de abajo hacia arriba. Aquí, de las cosas raras que ocurren es que si nosotros queremos conocer la energía, por ejemplo, de una partícula, o el espectro de energía de una partícula en el régimen relativista, tenemos que resolver este elemento matricial, que es la suma de estos 3 elementos matriciales, y por tanto, este primer término más este segundo término es el que nos dan realmente la contribución a la energía cinética conocida no relativista. O sea que la energía cinética no es exactamente este término, o solamente este término, sino que hay que incorporarle este término que tiene que ver con la masa en reposo. Y que si uno hace C tender a infinito, en la suma de estos 3 términos uno va a obtener la energía no relativista. En cuanto a ese término que les había comentado antes, de L sobre R al cubo, el operador momento angular, nosotros lo representamos como R vectorial alfa. Este es un operador de 4×4. Este es un operador vectorial de una componente, vectorial. En realidad tiene 3 componentes si lo pensamos en las proyecciones.
pero lo propone Carson Wang en el año 52, y lo hace considerando que el momento magnético dipolar mu se puede expresar de esta manera, donde R punto es C alfa. Esto también es una aproximación. Y a partir de ahí, nosotros usamos, reemplazamos el momento angular L por R vectorial alfa en nuestras expresiones. Lo que sí se sabe con certeza es que esta es una identidad que se cumple necesariamente. Aquí tenemos el elemento matricial de R vectorial alfa, que está relacionado con el beta. Este es el beta de la matriz de Dirac, una matriz de Dirac, R vectorial P, y aquí aparece una generalización del spin, digamos, electrónico, pero en el elemento matricial. Esto es válido, pero no es válido a nivel de operadores. Pensarlo en términos de operadores, esta relación en términos de operadores no es válida, y además no es válida si aquí consideramos una función psi y aquí otra función psi. Aquí les quiero mostrar cómo ha evolucionado la teoría y los códigos computacionales, digamos, en la cuántica relativista. A partir de Berta Swirles en el 35, pasan aproximadamente 3 años hasta que se cuenta con un código computacional para cálculos atómicos. Luego, en el 73, Jean-Paul Desclaux desarrolla un código que es del tipo Dirac-Fock, que permite hacer cálculos para átomos con Z variando entre 1 y 120. Luego, en el 86, estamos hablando de 50 años, aparece el primer código molecular en Groningen. Ese código se mejora hasta el año 93 con Luke Fisher. Aquí aparece un cálculo CI, digamos, y aquí aparece un pre-Dirac, podríamos decir, que es el método de cabecera que usamos para cálculos de 4 componentes actualmente, que aparece en el 96 y que se continúa desarrollando hasta el presente. Bueno, en el año 2003, Werner Kuchelnik propone una manera adecuada para pasar de 4 componentes a 2 componentes. Y en el caso de propiedades de respuesta, esta es una numeración muy básica, pero para decirles, la primera formulación de propiedades en 4 componentes aparece en el año 77, con Pekka Tikko. Entre el 77 y el 83 hace el desarrollo de las 2 propiedades de la resonancia magnética. Los primeros cálculos aparecen en el año 81 para acoplamientos de un enlace, y luego lentamente se va desarrollando hasta que aparece en la teoría de propagadores relativistas en el año 93. Aquí en UDC se junta un grupo de científicos jóvenes que dan lugar a lo que aparece pues como Dirac y una cantidad de desarrollos. Están allí Luke Fisher, Trond Sauer, Hans-Jürgen Jensen y otros, digamos, referentes en el área en ese tiempo. Y aquí hay algunas menciones. La mayoría de los desarrollos son de investigadores del norte, pero aquí aparece Ramiro Arratia Pérez, que ha hecho enormes desarrollos en lo que es estructura electrónica para átomos pesados o complejos de interés para la industria en general. Él ha hecho un gran aporte a la comunidad. Y después aparecen contribuciones nuestras. Aquí hay un cálculo de Kappa-Cluster relativista, fíjense que aparece en el año 2016, Kappa-Cluster relativista. Y bueno, y aparecen los códigos Dirac y Respect, que son los que hoy tienen mayor impacto. Y hace unas semanas apareció el SOPA relativista, al menos en la parte formal, publicado en la JCP. Debo mencionarles algo de propagadores, que luego lo voy a aplicar. Estas cosas se podrán ampliar en preguntas, si hubieran preguntas luego, pero como se está grabando también queda allí, para algún interesado, interesada. Propagador de polarización tiene que ver con este operador que aparece aquí, que es una función de Green, está relacionado con una función de Green, y esta es una función de Green, que es un valor esperado del ordenamiento temporal del producto de 2 operadores P y Q, que tiene que ver con perturbaciones externas al sistema. O sea, cuando yo encuentro el valor esperado del ordenamiento temporal de este producto de 2 operadores, estoy encontrando una función de Green de 2 tiempos. Aquí en X1 y en X2 están los 2 tiempos, X1 y X2 son variables espacio-temporales, que sí se aplica aquí en un desarrollo de la ecuación de movimiento. Uno encuentra esta expresión que está señalada aquí, para la cual este
este es el propagador de polarización, que se divide en 3 términos y que es igual exactamente a la corrección a segundo orden de la energía, en el caso que tenga 2 perturbaciones externas P y Q. Estos H que aparecen aquí son un arreglo de operadores que me permite a mí encontrar todos los estados excitados N en electrónicos. Este término que está aquí es un producto binario que tiene esta forma. Ven, este producto binario me da finalmente lo que llamamos B supra P, que se denomina un perturbador. Y este elemento que aparece aquí adentro es el propagador principal, es la inversa de un producto binario donde aparece exclusivamente el hamiltoniano no perturbado. El H yo lo puedo arreglar de tal modo que encuentro distintas aproximaciones al H total, el H exacto. Cuando tengo el H exacto, encuentro la energía exacta, pero como esto no se puede resolver, entonces tengo que aproximarlo, lo aproximo de esta manera, encuentro los diversos niveles de aproximación. O sea que el propagador de polarización, que lo voy a utilizar luego, es el producto de 2 tipos de términos. Estos 2 son los perturbadores y este es el propagador principal. Si uno quiere decirlo, por ejemplo, en el caso del hamiltoniano de contacto de Fermi, que se usa para el acoplamiento, el constante de acoplamiento indirecta entre los núcleos, espines nucleares, aquí aparece el spin nuclear y aquí aparece un operador, que es el de contacto de Fermi, que al encontrar su valor en este producto binario, se resuelve de esta manera. Cuando vamos a la expresión relativista, pasamos de Schrödinger, el espectro de energías de Schrödinger, al de Dirac exacto, y al de Dirac expresado en un conjunto de bases aproximado. Pero la forma del propagador es exactamente la misma. La forma del propagador es exactamente la misma y esta es una novedad muy potente, porque hace que los perturbadores y el propagador principal vayan a sus valores no relativistas cuando C va a infinito. O sea que yo puedo partir de una expresión de este tipo completamente relativista y cuando hago C tendré infinito, encuentro el valor no relativista exactamente. La diferencia va a aparecer en que aquí yo tengo excitaciones que tienen que ver con el espectro de energías positivas exclusivamente, y acá tengo excitaciones que tienen que ver con el espectro de energías negativas. Aquí hay una creación de pares y aquí una destrucción de pares. O sea que cuando me voy al régimen relativista, el propagador de polarización se escribe en estos términos, donde esto completo sería un perturbador, otro perturbador es el propagador principal y aparecen términos que tienen que ver con el espectro de energías positivas y el espectro de energías negativas, excitaciones. Si yo no considero en el propagador principal los términos no diagonales, si solo considero términos diagonales, entonces puedo expresar el propagador relativista como suma de estos 3 términos, donde este primero tiene que ver con la parte paramagnética, y estos 2 tienen que ver con la parte diamagnética. Estos son la parte paramagnética y esto es la parte diamagnética haciendo esta aproximación. Lo vamos a ver más adelante, qué quiere decir esto en profundidad, digamos, pero tengamos presente que el propagador relativista lo podemos expresar como una suma de este término que le llamamos EE, que es del tipo paramagnético, y la suma de estos 2 términos que le llamamos PP, y que es del tipo diamagnético. Las propiedades de respuesta que estudiamos son estas, y este es un hamiltoniano fenomenológico. Aquí aparece el G rotacional, este es el spin rotacional, aquí aparece el tensor de apantallamiento magnético, aquí aparecen los acoplamientos indirecto y directo entre espines nucleares, fíjense. Todo esto tiene que ver con campos magnéticos externos al sistema no perturbado. Este es un campo magnético homogéneo, externo. Este es el momento angular, que produce un campo sobre el núcleo. Este es un spin rotacional, la interacción entre el momento angular y el spin del núcleo. Este tiene que ver en la interacción entre el campo externo y el spin del núcleo y la interacción entre 2 espines nucleares. O sea que estos son, en general, estas son las propiedades, los tensores que nosotros estamos estudiando durante los últimos 6, 7 años aproximadamente. Pero hemos partido de este hamiltoniano, o de estos 2 hamiltonianos, o de estos 2 términos del hamiltoniano que están allí abajo. Entonces, este es el hamiltoniano que nos interesa. Fíjense que la corrección de energía de segundo orden es el propagador de polarización, relativista o no relativista, esta es la forma exacta en los 2 regímenes, y este es el hamiltoniano fenomenológico. Aquí hay una novedad interesante y es que
Para estudiar el acoplamiento entre espines nucleares, este es el propagador de polarización. Y para el apantallamiento magnético, shielding, este es el propagador de polarización. El J, entonces, aparece solamente expresado por un término. Aquí hay un término o un mecanismo que me permite encontrar el acoplamiento entre los espines nucleares indirectos. Y hay un término o un mecanismo que me permite encontrar el apantallamiento de un núcleo en presencia de un campo magnético externo. Ahora, como lo había mencionado antes, este propagador se puede expresar como la suma de estos dos términos, donde este va a ser la parte paramagnética y este va a ser la parte diamagnética. Y lo mismo para shielding. A ver, una parte tipo paramagnética y una parte tipo diamagnética. Pero en el régimen relativista ya no se puede hablar de sigma P o sigma D. Esto está unificado en un único operador. Lo mismo la expresión de J. De modo que en el régimen no relativista el J, algunos de ustedes lo recordarán, es la composición de 4 términos. Los 3 primeros son del tipo paramagnético, el último es del tipo diamagnético. Estos 2 primeros dependen del spin electrónico, Fc y Sd dependen del spin electrónico. PSO y DSO no dependen del spin electrónico, dependen solamente de los momentos angulares de los electrones, pero estos 3 son del tipo paramagnético y este solamente es del diamagnético. Y lo mismo podemos decir del shielding. Hay una componente para y una componente dia que se convierten en estas que están aquí en el régimen relativista, y estos 4 términos se convierten en un único término en el régimen relativista. Entonces, como síntesis elemental, decir que propagador aparece en los años 60 con Zubarev, lo propone para digamos, dentro de la física de la termodinámica. Y luego aparece en la química teórica en los años 70, principios de los años 70. Hay una extensión del formalismo en los años 90. Esa generalización al propagador relativista hace que la forma de esos propagadores sean las mismas en los dos regímenes y podamos pasar de su expresión relativista a la no relativista solo haciendo Z tender a infinito. Esto es una novedad y es una enorme potencialidad en este formalismo porque no hay otro formalismo que lo permita. En los otros formalismos, para pasar de las expresiones del régimen relativista al no relativista hay que hacer transformaciones y en esas transformaciones hay que hacer aproximaciones. De modo que no hay posibilidades de hacer una obtención directa desde las expresiones relativistas a las no relativistas, como en este caso. Y por otro lado, el diamagnetismo y el paramagnetismo están unificados, es un único término. Nosotros calculando el apantallamiento relativista no podemos decir que sea di o para, luego lo podemos en una aproximación hablar de términos que se llamarán EE y PP, pero en principio están unificados en un único mecanismo. Y por otro lado, no lo digo acá, pero ahí, como el spin ya no es un buen número cuántico en el régimen relativista, hay que utilizar lo que se llama la simetría temporal que la reemplaza en este régimen. Aquí les cuento algo que fue muy interesante. Cynthia Jamieson escribía un capítulo de un libro anual que es un reporte anual sobre la resonancia magnética nuclear desde el año 2015. Ella toma un trabajo publicado en el 14 en la PSTP, donde menciona este hecho de que nosotros tenemos una manera no relativista de pensar, y entonces siempre hacemos, cuando pensamos en la inclusión de los efectos relativistas, siempre lo pensamos en términos no relativistas, y entonces allí aparece, por ejemplo, el spin orbital, que es una corrección relativista, pero que no es inexistente en el régimen completamente relativista. Entonces, ella pone aquí que esto, ¿no? En una estructura adecuada relativista, el spin ya no es un buen número cuántico y por tanto los efectos de spin órbitas no se pueden utilizar para explicar los efectos de átomos pesados en una molécula dentro de un régimen completamente relativista. Pero dice, a pesar de esto, a pesar de lo que está puesto en ese artículo, nosotros continuaremos, dice, pensando en términos de contribuciones de spin órbita, términos paramagnéticos, diamagnéticos y otros
otras muletas familiares, dice ella, que lo seguiremos haciendo en el resto, ¿no? O sea, vamos a mantenernos pensando de esa manera. Yo creo que es válido, completamente válido, uno puede seguir usando Newton, digamos, sabiendo que las correcciones de Einstein son pequeñas, pero cuando las correcciones son grandes hay que tener cuidado, ya hay que saltar. Y por otro lado, lo que puedo decir en este sentido es que si uno no piensa en lo que ocurre dentro del régimen relativista propiamente, se pierde de poder describir adecuadamente los efectos relativistas y siempre lo estar haciendo con alguna muleta, digamos, que no es suficientemente adecuada para hacerlo. Vamos a pasar a la segunda parte. Entonces, primero nos vamos a enfocar solamente en la resonancia magnética nuclear. Los efectos más importantes que uno debe tener en cuenta cuando trata de describir esos parámetros tienen que ver con la correlación electrónica, como en la mayoría de los casos, efectos vibracionales, pero también ahora aparecen ya la relatividad, digamos, que pueden ser muy importantes cuando uno trabaja con átomos pesados, efectos del entorno, y dentro del entorno voy a mencionar algo que tiene que ver con la microsolvatación y algo particular que aparece en los enlaces de la microsolvatación. Aquí hay algo que tiene que ver con el stacking también, donde los efectos de la resonancia magnética pueden ser importantes, pueden ser medibles. Efectos de la distribución de carga del núcleo. O sea, no es lo mismo un núcleo puntual que un núcleo distribuido, con carga distribuida. Los efectos pueden ser importantes. Hay también efectos de QED. Hoy la comunidad está trabajando sobre estos efectos. Y entonces, bueno, yo lo que voy a mencionar son estos tres efectos para parámetros de la resonancia magnética. Aquí, entonces, uno puede trabajar, en general, si uno trabaja en el régimen no relativista, no puede describir adecuadamente lo que pasa con átomos pesados, pero si uno trabaja dentro del régimen relativista, sí puede describir lo que pasa con átomos livianos, o sea que en principio esta aproximación sería la más conveniente, pero luego uno debe dar un paso más y debe expresar la cuántica relativista en el lenguaje de la QED, digamos, o sea, cuando uno cuantifica los campos, y entonces uno debería ser capaz de venir a este régimen o a este régimen. En este caso, cuando eliminamos el espectro de energías negativas, pasamos al no relativista, digamos. Aquí los parámetros de la resonancia magnética se dice que son no locales, pero hay efectos que pueden tener un efecto a distancias del orden de los nanómetros, pueden ser 2 o más nanómetros, en particular en sistemas conjugados, esto es algo interesante. Los parámetros son sensibles, digamos, a la presencia de átomos pesados, y por otro lado, es una pregunta interesante a responder, que la estamos respondiendo en este último tiempo, y es que los efectos relativistas se transmiten de una manera particular a través de los enlaces de hidrógeno, de los enlaces de halógenos y de otros tipos de enlaces. Aquí hay un trabajo del 2014 donde hemos hecho un estudio sobre la capacidad para reproducir nuestros métodos, digamos, pero esto está hecho por muchos otros grupos, digamos, para la resonancia magnética, pero decirles que si uno hace un cálculo con un propagador de polarización a nivel RPA, digamos, de corrimiento químico, la correspondencia con los valores experimentales son suficientemente buenas. Y si uno usa DFT, la corrección también es buena, aunque hay una pequeña discrepancia con los valores experimentales. Esto está hecho para átomos de estaño, digamos, estamos viendo acá el apantallamiento sobre el estaño, aunque el corrimiento químico que se expresa de esta manera es el apantallamiento para una molécula de referencia respecto de la molécula de interés, y estas moléculas de interés son el estaño con uno o más halógenos reemplazando a los hidrógenos, y los halógenos siendo halógenos flúor, cloro, bromo y yodo. Y aquí ven los efectos relativistas sobre esos sistemas. Fíjense, estamos hablando de estos estaño, hidrógeno 4 menos N, digamos, y XN, donde X son los halógenos. Y si lo vamos aquí tenemos hidrógeno, cloro, bromo aquí y yodo aquí, y estos son los efectos relativistas. Y si miramos los yodos, cuando tenemos un yodo, 2 yodos, 3 yodos y 4 yodos, reemplazando los hidrógenos, a 4 yodos estamos por arriba del 100%. O sea que los efectos relativistas sobre el apantallamiento del estaño, cuando tenemos 4 yodos, es superior al 100%. Cuando tenemos un yodo, es del orden del 30%. O sea que aquí
los efectos relativistas son imprescindibles de incluir. Un hecho interesante es que el apantallamiento magnético, que es el shielding, este que aparece aquí, puede ser negativo o positivo. Si es negativo, si este es negativo y este B0 es el campo externo, quiere decir que si este es negativo, si sigma es negativo, entonces el campo que ve el núcleo, que es B, es mayor al campo que le he aplicado externamente. Entonces, el apantallamiento se dice que es paramagnético. En cambio, si el shielding es positivo, el campo que ve el núcleo es menor que el campo externo. Y entonces es del tipo diamagnético. Lo que nosotros vemos es utilizando esta concepción de la componente, digamos, de la componente EE, que es del tipo paramagnética, para los apantallamientos de los átomos de la quinta fila de la tabla periódica, son pesados ya. Por ejemplo, para el xenón, se sabe, para el xenón, esto es en el régimen relativista, para C igual a 10 o más, nos acercamos al régimen relativista. Para el xenón, la contribución paramagnética es cero. Para el xenón, el apantallamiento es puramente diamagnético. Esto es bien sabido en el régimen no relativista. Pero, ¿qué pasa cuando nos vamos al régimen relativista? Es decir, cuando C tiende a 1. Cuando C tiende a 1, el valor de la componente paramagnética se hace positiva. Esta es la componente paramagnética que se hace positiva. Se hace positiva, o sea que se hace diamagnética. Y esto ocurre en todos los átomos. Fíjense aquí, es muy interesante, esto ocurre en todos los átomos, la forma es exactamente la misma. Aquí estamos hablando del yodo. El yodo, que tiene un valor negativo en el régimen no relativista, la componente paramagnética, como debe ser, se hace positiva, se hace diamagnética. Y esto se ve en otros átomos. Aquí lo que tenemos puesto es lo que pasa para el xenón y para el yodo. Esta es la componente paramagnética y esta es la componente diamagnética, esta que está acá arriba, que sumados en el régimen relativista, estos son los valores totales. Este es el valor total para el yodo, con hidrógeno, y este es el valor total para el xenón. El xenón está arriba de 7000 ppm, siendo que en el régimen no relativista está en el orden de menos de 6000. Y estos son valores que se obtienen con otros cálculos y que indican que este es el efecto que predomina, el efecto de pasar de una componente paramagnética que es negativa a una componente paramagnética que se hace diamagnética. Esto aún no tenemos explicaciones. Y esto pasa también, por ejemplo, en estos otros sistemas, donde tenemos plomo, yodo 4, estaño, yodo 4, plomo, hidrógeno 4, etc. Los efectos son realmente muy significativos. Ustedes ven aquí que la componente paramagnética para el plomo, por ejemplo, plomo, yodo 4, pasa del orden de menos 5000 a 10.000. O sea que hay un cambio enorme verificado. También les puedo mostrar aquí estudios hechos para sistemas del mismo tipo que estamos mencionando atrás, en este caso particular del acoplamiento plomo-bromo, por ejemplo, el plomo-bromo, la componente E, que es la del tipo paramagnética, vale menos 2570 en el régimen relativista, en el límite no relativista vale menos 744, y si hacemos el cálculo con un código completamente no relativista, donde podemos identificar los distintos mecanismos, FC, SD y PSO, que son los tipos paramagnéticos, encontramos un valor muy cercano. Aquí hay problemas simplemente de base, es una diferencia de base. Quiere decir que este término va a parar en el régimen no relativista a la componente del tipo paramagnético. Y para un acoplamiento a dos enlaces, hidrógeno-hidrógeno, esto que es un valor tipo paramagnético va a parar a este valor. En una gráfica que tenemos aquí se ve la magnitud, digamos, este es el valor no relativista, este es el valor relativista de la componente EE, digamos, del acoplamiento hidrógeno-hidrógeno en este compuesto. Y ven que pasa de 60 a menos de 20. Aquí les quiero presentar un trabajo que hemos hecho, el primer trabajo que hemos publicado con Albeiro y su grupo en una estadía que hizo Edison Flores en Corrientes. Edison está en este momento haciendo un doctorado en Nueva Zelanda. Utilizando el conocimiento que tiene el grupo de Albeiro en lo que es microsolvatación y el nuestro en relatividad, hemos publicado este trabajo que me parece sumamente interesante. Uno puede describir la microsolvatación del metilmercurio. Aquí tenemos una molécula de metilmercurio, y aquí tenemos moléculas de agua que con el ASEC, el programa de Albeiro, para obtener distintas formas, digamos, de solvatación
pocas moléculas de agua en distintas moléculas, como esta, que aquí de interés para nosotros es que de hecho que aquí hay un mercurio, carbono enlazado a una molécula de agua. Lo que se ha hecho es, primero, encontrar las distintas formas dentro del régimen no relativista, luego aplicamos las correcciones relativistas, de modo que encontramos estas formas que son mínimos locales y que están bien descritas dentro del régimen relativista, y hemos estudiado varias formas, pero en particular esta, les quiero mostrar qué pasa aquí cuando nosotros vemos el apantallamiento sobre el mercurio, el apantallamiento sobre el carbono y sobre el oxígeno, cómo actúan los efectos relativistas sobre este sistema, y si hay, por ejemplo, acoplamientos entre este y este, el mercurio y el oxígeno, o entre el carbono y el oxígeno, que se transmita a través de este enlace, que es un enlace no covalente. Entonces, estos son algunos de los gráficos de la publicación. Ustedes pueden ver que estos son los valores no relativistas. Esto en rojo es el apantallamiento sobre el mercurio, y pueden ver que el valor pasa del orden de menos 8.500 a por encima de 12.000. Este es el valor total del apantallamiento del mercurio cuando incluimos efectos relativistas. Es decir, que los efectos relativistas en este sistema para el mercurio son del orden del 50% en el apantallamiento. Y el apantallamiento aumenta en el mercurio cuando incluimos relatividad, y el apantallamiento disminuye en el oxígeno y en el carbono cuando le incluimos relatividad. Y los valores en porcentuales son menores, pero son significativos porque pasan del orden de 300 a 340 o 350. Y lo mismo para el carbono. Quiere decir que el mercurio está más apantallado y los otros dos átomos están más desapantallados. La densidad electrónica que descrita con un método completamente relativista es menor. Esto es lo que está queriendo decir, tanto para el carbono como para el oxígeno. Si uno mira el acoplamiento entre el mercurio y el oxígeno, por ejemplo, el acoplamiento entre el mercurio y el oxígeno, si uno toma el régimen no relativista, los valores son muy cercanos a cero, son muy pequeños, en cuanto a lo que después vemos, ¿no es cierto? Pero están en el orden de los 200 Hz. Pero si lo describimos dentro del régimen relativista, está por encima de 1800. Quiere decir que aquí hay un acoplamiento muy importante, muy significativo, que es válido en el régimen relativista y que es muy pequeño en el régimen no relativista. Esto pasa para la mayoría de los casos, en el sentido de cuando agregamos mayor cantidad de moléculas de agua, este tipo de conducta se repite. ¿Qué pasa en este caso? Aquí tendríamos malonandehído, si en lugar de estos dos selenios, los reemplazáramos por oxígeno. Si reemplazamos estos oxígenos, que en el malonandehído son oxígenos aquí, por selenio, nos preguntamos, cuando se transfiere este hidrógeno desde este tautómero al otro tautómero en esta región, o sea, cuando el hidrógeno se une a este selenio, los efectos relativistas serán significativos o no, y qué tipo de efectos relativistas podríamos ver en la transferencia del átomo de hidrógeno. Nosotros sabemos, por estudios anteriores, con malonandehído y otros átomos, y otras moléculas derivadas o relacionadas con el malonandehído, que la medición o la evaluación del apantallamiento del hidrógeno nos indica la posición del hidrógeno en la transferencia, en el camino de transferencia. Entonces, hemos hecho, utilizando un modelo nuestro, digamos, que nos permite transferir el hidrógeno de un enlace al otro enlace, haciendo optimizaciones de geometría en el medio y teniendo muy presente la variación de la estructura restante respecto del hidrógeno. Es posible describir un camino de transferencia del hidrógeno que está bastante bien descrito, y en este caso lo consideramos aquí con los puntos A, o sea, el tautómero de la izquierda, el tautómero de la derecha y los puntos intermedios, A, B, C, D. Dentro del régimen relativista, los valores del apantallamiento, fíjense claramente, podemos decir cuándo está a la izquierda o a la derecha y cuándo está en el medio, alguno de los puntos intermedios. Y los valores relativistas son distintos
marcadamente distintos a los no relativistas. Una diferencia entre 9,55 y 8,10 para una medición del apantallamiento del hidrógeno es perfectamente medible, si se pudiera medir esto. Esto se puede medir si uno baja la temperatura a la cual está sometido este compuesto. De modo que esto es completamente medible e indica una diferencia significativa. Si uno mira aquí el efecto relativista, es del orden de 1,61 cuando está en alguno de los extremos y de 1,45 cuando está en el medio. Quiere decir que los efectos relativistas disminuyen cuando el hidrógeno se encuentra en el medio. Hay también una disminución, y lo podemos estudiar si la dependencia de esos efectos relativistas es con los términos que llamamos dependientes del spin o con los términos que no son dependientes del spin. Esto es spin dependent y spin free. Y vemos que claramente son dependientes del spin, lo que podría significar que esto es un efecto tipo spin órbita. Es decir, que los efectos relativistas que están apareciendo cuando el hidrógeno se ha desprendido de este selenio y no está unido de manera covalente ni con este, que es lo que ocurre en el medio, hay una interacción tipo spin órbita que modifica los valores del apantallamiento del hidrógeno. Esto lo hemos podido hacer con otros compuestos, pero quería señalárselo por lo menos a uno. Vamos a las últimas dos partes. Pretendo tomarme unos 10 minutos en total en estas dos últimas partes porque son dos aspectos muy diferentes, pero de unos desarrollos de teoría que luego se aplican, y lo significativo es lo que nos va a permitir, o nos permitió pensar en un efecto que antes no había sido descrito en la literatura. Cuando nosotros queríamos incluir efectos de QED, le había comentado que era un efecto que podía ser importante y en general es del orden del 1% del total para los apantallamientos. Aquí tenemos el apantallamiento del bismuto, 82 más, es decir, este es un núcleo tipo hidrogenoide de bismuto. Y para el cálculo de Jotas se entendió en la literatura que serían los efectos de QED del orden del 1% respecto a los relativistas. Esto es lo que estaba en la literatura. Nosotros lo que nos preguntamos es, bueno, hemos trabajado mucho con propagadores relativistas, ¿cuál sería el paso siguiente del formalismo que nosotros, con el cual hemos trabajado? Y nos preguntamos si sería posible incluir efectos de QED de manera apropiada, esto no se puede hacer hasta el presente, para propiedades de respuesta atómico-molecular. Hacerlo a esto utilizando el formalismo de propagadores. Esto teniendo presente este hecho, digamos, el propagador se ha utilizado mucho en altas energías, los físicos lo usan con mucha asiduidad, porque el propagador electrónico, fotónico, etc. Nosotros usamos propagadores de polarización, y la pregunta fue, ¿propagadores de polarización se podrán relacionar con los propagadores más elementales, es decir, los electrónicos, los fotónicos? ¿Cuál sería la manera más apropiada de hacerlo? Porque en un caso tenemos una interacción de este tipo, donde aquí en el medio no hay nada. Esta es una interacción mediada por fotones, pero cuando nosotros hablamos de un sistema molecular, estamos hablando de la interacción, por ejemplo, de este núcleo con este núcleo, que está mediada por electrones. Aquí hay electrones que interactúan entre sí. Aquí hay solamente fotones, en el caso de altas energías. Bueno, esto es posible. Si lo hacemos de manera diagramática, estos son los diagramas usuales, que se utilizan para sistemas con pocos electrones, al momento hasta 4 electrones, 3 electrones se pueden describir medianamente bien usando QED, pero para sistemas con mucho más electrones o átomos neutros, el bismuto, por ejemplo, esto ya no se puede hacer. Y la pregunta fue, esta flecha, ¿es posible de resolverla? ¿Es posible pensar en este gráfico que esté relacionado con este otro gráfico? La idea venía de mucho tiempo atrás, porque nosotros en el grupo de Rubén Contreras habíamos estudiado este tipo de biciclos. Este es un biciclo pentano, este es un biciclo heptano, y lo que nos interesaba a nosotros es estudiar si el acoplamiento, por ejemplo, entre este átomo y este átomo que está aquí, si el acoplamiento entre este átomo y este átomo, podríamos pensarlo como la suma de el acoplamiento que se transmite a través de estos distintos caminos. En este caso, serían 3 caminos de este tipo y un camino through space. En este caso serían 3 caminos de este tipo y un through space. Y en estos serían intermedios. O sea,
en los sistemas de 1 a 4, estos serían los caminos que deberíamos incluir para ver si realmente eran aditivos o no eran aditivos. Lo que hemos encontrado, usando una proyección interna de propagadores de polarización, un método que se llama IPPP, proyectamos internamente los propagadores de polarización de modo que se pueden definir los caminos muy adecuadamente, encontramos que sí que eran aditivos. Y eso nos llamó mucha atención y sirvió de base para este formalismo que se lo menciono muy rápidamente. En la física de alta energía se conocen las funciones generatrices. Las funciones generatrices son estas cosas, en general, que se expresan con la letra Z y que parten de integrales de camino y que aquí aparece una integral doble que nos indica cómo se suman la transmisión de estas dos perturbaciones a través de todos los caminos posibles que existan entre estas dos perturbaciones. De una diferente manera, aquí tenemos esto es en teoría de campos, aquí tenemos los campos, estos phi son los campos electrónicos, esta es la forma analítica de la expresión, este sería el hamiltoniano, donde la U tiene que ver con la interacción entre los distintos campos, y esta es una perturbación externa. Si nosotros hacemos una analogía con propagadores, aparece una expresión de este tipo. Esta forma de la función generatriz, es muy parecida a esta que está acá arriba, y la forma que nos queda aquí, esta suma, esto es el propagador de polarización que nosotros conocimos. La diferencia está en que esta es la inversa del propagador principal, y este es el propagador principal. Esto es algo realmente interesante de evaluar. Dado que nosotros hemos podido determinar lo que es la función generatriz, si nosotros conocemos la función generatriz en física estadística, Albero lo debe saber muy bien, podemos definir un operador de densidad, una matriz de densidad. La matriz de densidad está definida de esta manera cuando el Z se define de esta manera. Esto está bien conocido en la física estadística. En teoría de propagador de polarización podemos hacer algo muy semejante, donde definimos una ρ de la manera que tenemos aquí. Esto también es la primera vez que se define una matriz de densidad dentro del formalismo de propagador de polarización que funciona adecuadamente. Pero una vez que definimos esta matriz de densidad, fíjense acá aparece la inversa del propagador principal. Si conocemos la matriz de densidad, entonces podemos hablar de entrelazamiento. Porque conocida la función densidad, podemos entonces hallar la entropía de von Neumann, y conociendo la entropía de von Neumann, podemos empezar a hablar de entrelazamiento o la medición del entrelazamiento. Se ha hecho en la bibliografía utilizando, es decir, el entrelazamiento entre dos orbitales moleculares, Esto lo ha hecho el grupo de Reyer, y que ha utilizado la entropía de un orbital molecular, la entropía de dos orbitales moleculares, y que esta entropía nos permite evaluar el entrelazamiento de ese orbital molecular con el entorno, con el resto de los orbitales moleculares. Y la S2, la entropía de dos orbitales moleculares dado con todo el entorno. En nuestro caso, nosotros podemos encontrar la entropía de von Neumann utilizando la ρ, que va a tener esta forma particular. Esta, la ρ de una excitación, esta es la ρ de dos excitaciones. Y entonces podremos hallar las expresiones de S1 y de S2 análogas. En este caso sería el entrelazamiento de una excitación respecto de todas las excitaciones de un sistema, o de dos excitaciones respecto del resto de las excitaciones del sistema. Si utilizamos esta expresión que nos dice, esta es la información mutua, que tiene que ver con las entropías individuales respecto a la de un par. Si estos dos orbitales moleculares I y J están entrelazados entre sí, el S2 es menor que el S1 de I más el S1 de J. Si hay entrelazamiento entre los orbitales I y J, esta función va a ser mayor que 0. Si no hay entrelazamiento, esto es 0. Este es un modo de medir el entrelazamiento. Otro modo de medir el entrelazamiento es utilizando este parámetro Z, que fue desarrollado de manera totalmente independiente por Esquivel y Plastino. Esquivel es un químico teórico, o es un físico químico teórico mexicano, y Plastino es un físico teórico de Argentina. Han planteado esta relación donde acá tenemos estas S son las individuales, y esta N es el número
de orbitales o de excitaciones que están involucrados en el estudio del entrelazamiento. Si esta z es mayor que 0, hay entrelazamiento. Si es igual a 0, no hay entrelazamiento. Entonces, aplicamos estos conceptos al estudio del acoplamiento entre este hidrógeno y este hidrógeno. Esto es conocido en la literatura desde hace más de 50 años como regla de Karplus. Este J, 3 enlaces en el acoplamiento entre este y este, tiene esta dependencia con el ángulo diedro, phi, y si uno hace un cálculo, tiene esta forma el J. El J es enlaces, según sea el ángulo diedro, varía de esta manera. Esta es una curva tipo Karplus, decimos nosotros. Aquí lo que está expresado es a nivel RPA, un nivel que incluye cierto nivel de correlación, y acá menos correlación, y acá menos correlación. Y esto que tenemos acá a la derecha es la graficación de uno de los caminos principales del propagador principal, que está aquí. Este es el propagador principal, que tiene que ver con esta excitación respecto de esta excitación. Cuando consideramos caminos de excitación, no puedo dar todos los detalles aquí, caminos de excitación que intervienen esta excitación y esta que está aquí, esta es la forma de la expresión de este término que aparece aquí. Pero la inversa de este término sigue esta forma que está aquí, que es muy parecida. Así que el propagador de polarización o su inversa siguen formas muy semejantes. Y vamos a ver que uno está ligado con la propagación y otro está ligado con la comunicación. ¿Cómo se comunican las posiciones de este hidrógeno respecto de este? La comunicación de la excitación sigue una expresión y la propagación de la perturbación sigue otra forma. Pero aquí aparecen las expresiones de la información mutua y se dan cuenta que es distinto de 0 en todos los casos, o sea que hay un entrelazamiento, están entrelazados. Esta es la dependencia de I respecto del ángulo diedro, con dos niveles de aproximación, RPA y TDA. Y acá abajo aparece el Z, que también nos indica, aquí aparece el Z y tanto la información mutua, en este gráfico nos indica que hay entrelazamiento. Quiere decir que hay entrelazamiento entre las excitaciones, esta, sigma 1 asterisco, y esta sigma 2 asterisco, porque tanto la información mutua como el Z son distintos de 0, y por otro lado, ambos son exactamente iguales. Aquí hemos pasado a otra molécula, que es esta, HOOH, donde le hemos sacado entonces los otros enlaces que teníamos aquí, y aquí vemos que tenemos solamente un tipo de enlace, y en este caso, aquí aparece otra vez el valor de J, que sigue la regla de Karplus, que está aquí, pero aquí tenemos la información mutua y la función Z, que son exactamente la misma, dan exactamente el mismo valor, y siguen un valor, una dependencia que es distinta de 0, quiere decir que hay entrelazamiento, y por otro lado es una regla, es una forma de Karplus invertida. Es una fórmula muy semejante a esta, que está invertida. Quiere decir que hay, en este caso, una correlación directa entre este y este. Estamos escribiendo en este momento un trabajo, que esperamos publicarlo en breve, no puedo darle mayores detalles, pero hemos encontrado que aquí hay una explicación clara de que la regla de Karplus realmente está relacionada con el entrelazamiento entre las excitaciones, en este caso entre esta sigma 1, sigma 2 asterisco, y sigma 2 asterisco. Aquí voy a dar una muy breve pantallazo de QED. Si alguien estuviera interesado en las preguntas, puedo ampliar lo que les voy a mostrar como números, pero cuando vamos a incluir efectos de QED en el apantallamiento, en este momento estamos trabajando sobre Jotas, pero esto está publicado para apantallamientos. Esta es la forma de expresar el apantallamiento usando propagadores. Aquí hay dos perturbadores, y este es el propagador principal, y lo que uno debería hacer, usando la lógica, es que incluir efectos de QED sobre los perturbadores y sobre el propagador. Sin embargo, sabemos que los efectos de QED sobre este perturbador son muy pequeños, esto tiene que ver con la integración del campo externo. Sobre el propagador principal también son muy pequeños, pero sobre estos elementos matriciales sí pueden ser importantes. Entonces, lo que hemos hecho es diagramar un modelo que nos permite incluir efectos de QED sobre este perturbador y luego considerarlos entonces en el sistema completo. Esto lo hemos hecho solamente para los casos donde las excitaciones tienen que ver entre orbitales, esto para la parte atómica, pero también para la parte molecular, orbitales internos tipo S, y externos o vacantes tipo S también. Los otros no tienen correcciones de QED.
Este es el modelo, no voy a entrar en detalles, y los resultados aparecen aquí sumamente interesantes porque la primera vez que se publican, estos valores en rojo están en la literatura, son para el tipo hidrogenoide, sí había solución, pero azul y verde se presentan por primera vez para átomos neutros. Estos son para átomos neutros con distintos valores de Z, indicando que podríamos pensar que estamos en correcciones de QED del orden de 0,5%. Esto lo voy a pasar por alto. Aquí hay mecanismos de relatividad que suelen ser muy importantes. Aquí hemos ido llenando las distintas subcapas del átomo de mercurio, desde tipo helio hasta el neutro, y los valores totales relativistas, descompuestos en la parte EE y PP. Fíjense que tienen conductas que pueden ser muy interesantes. Las conductas de los PP, o sea, de los tipos diamagnéticos, son distintas a los del tipo paramagnético, y nos está indicando que existen distintos mecanismos para que esto ocurra. Aquí hay una tabla con cuáles son las excitaciones que más contribuyen a las correcciones de QED, pero lo que me parece importante señalarles aquí es que para un átomo de mercurio mostramos cómo varían los efectos de QED respecto de los efectos relativistas. Estos son efectos relativistas, estos son efectos de QED, y son del orden del 1% negativo, es lo que había supuesto que debería dar Pekka Fico. Y respecto de los valores totales, fíjense, estamos en el orden del 0,4% para un átomo negro. Es decir, realmente los efectos de QED son muy altos, son muy importantes para tener en cuenta cuando uno quiere describir adecuadamente átomos pesados, pero también átomos medianamente pesados. Y las curvas estas son también muy interesantes porque aquí podemos ver cómo varía el apantallamiento. Digamos, cuando tenemos este azul, son efectos de QED, dependientes de Z. La roja son efectos relativistas. La negra, esta que está aquí, es no relativista. Fíjense que para Z igual a 86, las correcciones relativistas son iguales a las no relativistas, son muy importantes. Y por otro lado, las verdes que están aquí son las correcciones de Gond. Quiere decir que las correcciones de Gond son menos importantes que las de QED cuando pasamos por Z del orden de menos de 50. Y la dependencia de las correcciones de QED varía con Z a la quinta, por ejemplo, fíjense, para átomos tipo hidrogenoides, y Z a la cuarta para átomos hidrogenoides, perdón, Z a la quinta para átomos no hidrogenoides. O sea, esta dependencia aquí es Z a la quinta. Y la relación entre efectos de QED y efectos relativistas varía con Z. En cambio, si miramos la energía electrónica total, estas son las dependencias que son conocidas. Esta roja son relativistas. Fíjense cuánto se acerca a la no relativista. Y después la dependencia de los efectos de QED y los de Gond son paralelos y no se acercan como se acercan en este caso. Acá hay un orden aquí hay dos órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, para cerrar, hemos visto que podemos hablar con este formalismo de propagador de variación relativista de que existen contribuciones tipo EE y PP, que son las que generalizan a las del tipo paramagnético y diamagnético, pero que propiamente no podemos decir que existan PP o EE, sino que existe un solo mecanismo. Que los efectos relativistas deben ser incluidos cuando hablamos de microobservación en átomos pesados, y los efectos son realmente muy importantes. Que existen efectos relativistas significativos cuando tenemos enlaces de hidrógeno, enlaces de halógeno o enlaces no covalentes, y que si tenemos átomos pesados involucrados hay que incluir efectos relativistas aún para describir propiedades. Hemos encontrado este trazamiento en la interacción entre excitaciones. Por primera vez se presenta esto en la biología, y me parece sumamente natural que ocurra, y que podría explicar todo tipo o muchos tipos de interacciones a nivel de propiedades. Esto explica la regla de cálculo, pero podría explicar muchas otras propiedades. Después también les he mostrado lo que pasa con los efectos de QED, que son realmente importantes.
y que esta es una manera de introducir correlación y efecto de la correlación. Se puede incluir el perturbador principal y la correlación en los perturbadores, y esto sería una manera medianamente buena, aunque no exactamente apropiada. Todavía no existe un formalismo que lo permita hacer de manera exacta, va a ser difícil que surja alguno, de incluir correlación y efectos de QED. Y aquí les quiero mostrar la foto para cerrar del grupo. Aquí es una foto ya de unos años. Aquí ven al director del grupo, pero aquí está Julie Chamorro, que está en este momento en Holanda haciendo su doctorado. Este es Andy Zapata, que ambos son de grupo de Albeiro. Andy está haciendo el doctorado con nosotros con muy buenos resultados, realmente muy contento de su presencia entre nosotros. Y aquí hay alumnos del doctorado de nuestra región. Este es Leo Millán, este es mi hijo Agustín Aucar, que también está doctorado y trabaja en el grupo. Este es Alejandro Maldonado, con el que trabajamos hace mucho tiempo. Y aquí está Carlos Cosiol, que estuvo haciendo con nosotros un postdoc y que es el que ha desarrollado el modelo de QED con tan buenos resultados. Es lo que tengo para contarles. La intención es muy fuerte de que la cuántica relativista se expanda por Latinoamérica. Necesitamos esta expansión porque ya es un área consolidada a nivel mundial y la mayoría de quienes desarrollan el área todavía son los que pertenecen a universidades o institutos del norte del mundo. Les agradezco profundamente su atención y a disposición para las preguntas que puedan surgir.